Vamos a entrar ahora a hablar acerca del carácter de Dios. Quizás esto se torne un poco eh, fuerte, un poco difícil de asimilar, quizás algo tedioso debido a las amplias perfecciones o atributos, como vamos a mencionar, que se hablan de Dios. Entonces hay mucho que hablar. De pronto van a haber ciertas virtudes de Dios o perfecciones que no las voy a mencionar. Quizás ustedes han escuchado hablar de otra. Solo trátense de ver que esté fundamentada en la palabra. Pero vamos a mencionar la mayoría de ellas. Vamos a tratar de hacer un poco rápidos para poder mencionarlas. Hay mucha evidencia, mucho versículo que comprueba cada una de ellas, de todo lo que involucra el carácter de Dios. Entonces, cuando hablamos del carácter de Dios, casi siempre lo asimilamos o se habla de qué? De los atributos de Dios. Pero al hablar de atributos, realmente no es la palabra ideal para decir esto, en virtud de que transmite la noción de añadir o asignar algo a alguien y es por tanto apto de generar la impresión de que algo es añadido al ser divino. Entonces, atributo viene de atribuir. Cuando usted dice que Dios es amor, entonces estamos atribuyendo que Dios es amor. Pero hemos de saber que nosotros no le podemos añadir nada a Dios. Simplemente ese es el ser de Dios. Esa es la esencia total de Dios. Ese es el carácter de Dios. Ya es parte de Él. Entonces quizás la palabra atributo no sea la mejor forma de llamarle a lo que observamos en el carácter de Dios. Indudablemente el término propiedades resulta mejor, como señalando algo que es propio de Dios y a Dios solamente. En el todo es preferible hablar de las perfecciones o virtudes de Dios, con el entendimiento distintivo, sin embargo, de que en este caso el término virtudes no se usa en un sentido puramente ético. Porque Primera de Pedro 2.9 nos dice anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Entonces ahí se menciona la palabra virtud. Pero por cuestiones prácticas y debido a que la mayoría de los teólogos o las personas que han estudiado acerca del carácter de Dios hablan de atributos, entonces nos vamos a quedar con esa palabra. Aunque debemos de saber que no es que le estemos atribuyendo algo a Dios, porque esto ya es parte de Dios. Todo, entonces, concluimos que la mejor palabra a usar sería perfecciones, pero que por cuestiones prácticas nos vamos a quedar en atributos. Entonces vamos a hablar ahora de los atributos de Dios. Ya saben ustedes que son las perfecciones de Dios, pero usamos esto por cuestiones prácticas. ¿Qué son los atributos de Dios? Son las perfecciones que son predicadas del ser divino en la escritura o son visiblemente ejercitadas por Él en sus obras de creación, providencia y redención. Luis Berhoff es el que da esta definición. Entonces vamos a clasificar los atributos de Dios en dos grupos. Están los atributos incomunicables. ¿Cuáles son estos? Los que Dios no comparte ni comunica a otros. También están los atributos comunicables, que esos son los que Dios comparte o nos comunica. Acuérdense bien, dos tipos de atributos, incomunicables y comunicables. Veamos ahora entonces cuáles son los atributos incomunicables de Dios. En primer lugar, tenemos la independencia o aciedad. ¿Qué significa independencia o aciedad? Que Dios no necesita a nadie ni nada, porque nuestro Dios tiene existencia propia. Dios existe por sí mismo. Vamos a leer unos cuantos versículos para fundamentar este atributo de Dios, quizás unos dos o tres por mucho. Vamos a leer Hechos 17, 24 al 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Quizás aquí no se haya así como implícitamente el término independencia o aciedad, pero cuando
estamos viendo que dice que Dios no habita en... A ver, dice el versículo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo el Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, ustedes saben que Dios se siente celoso cuando se le atribuye a que dentro de la idolatría, algo que es creado, o sea, las cosas que, los templos que son hechos por manos humanos, entonces Dios aquí está como tratando de contrarrestar ese pensamiento, porque si Dios va a estar habitando en algo que es creado, entonces eso le está atribuyendo a que Dios es un ser creado. ¿Me entienden? ¿Me explico? No sé si me entiende. Entonces, sabemos que Dios no necesita a nadie, sino que Él simplemente existe por sí mismo. Entonces no se le puede relacionar a que Dios únicamente está limitado a un lugar. O sea, Él tiene existencia propia. Quizá vamos a leer otro versículo más para ver si entendemos un poquito mejor este término. Ay, disculpen si a veces no me doy lo suficientemente para explicar, así que cualquier cosa que ustedes quieran comentar o preguntar lo pueden dejar siempre en la descripción de cada uno de los videos y que cuando vea los comentarios y Dios mediante pueda responderles de una mejor forma. Veamos que dice Job 41:11. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Otro versículo más. Vamos a ver Salmo 50 del 10 al 12. Dios tiene existencia propia. Salmo 50 del 10 al 12. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Entonces Dios no necesita a nadie ni nada. Dios no necesita que alguien le haga un templo o una casa para decir que ahí va a morar la presencia del Dios. Dios es independiente. Vamos a leer un versículo más del Nuevo Testamento. Vamos a leer Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces existe por sí mismo. Y el 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios ya existía, Dios siempre ha existido. Tiene existencia propia, no necesita a nadie ni nada. Número 2, la inmutabilidad. ¿Qué significa la inmutabilidad de Dios? Que Dios es inalterable en todo su ser. Perfecciones, propósitos y promesas. Dios no cambia. Lo que Dios prometió lo va a cumplir. Dios no miente. Dios no es inconstante en su carácter. Lo que Dios ha dicho, así es. Veamos Isaías. Vamos a leer Isaías 46. Isaías 46, del 9 al 11. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamó desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo, yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Santiago 1:17, vamos a leer también este pasaje. Mire qué interesante lo que dice Santiago 1:17. Bien difícil aprenderse todo este montón de citas y recordar qué dice cada uno de ellos, pero traten en la medida de poderlo eh, leer, de poderlos ver y comprobar.
Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, y dice, ni sombra de variación. Esa es la inmutabilidad de Dios. En tercer lugar, la eternidad. No tiene explicación esto. Fácilmente yo creo que todo lo podemos entender. Dios no tiene principio ni fin. Está libre de las limitaciones del tiempo. De pronto hay mucha gente, y mucho cuidado con pensar esto, ya hay varios que se han hecho esa pregunta. Si nosotros hemos sido creados, entonces ¿quién creó a Dios? Hay muchos que se hacen esa pregunta. Y ojo, si usted es una persona creyente, segura de su salvación y anda haciéndose estas preguntas, tenga mucho cuidado. Porque cuando hablamos de que Dios es eterno, significa que no tiene principio y fin. Cuando entendemos la independencia o la aciedad de Dios, que existe por sí mismo, debemos de saber que Dios no es un ser creado. Debemos de entender el hecho de que nosotros en nuestro chip, en nuestra mente, esté que entender que como nosotros hemos sido creados, entonces andamos comparando nuestra creación pensando en que Dios también es un ser creado. No piense en eso, saques ese pensamiento de su mente porque eso es pecado, porque Dios es eterno. Y al pensar usted y al decir y afirmar o al hacerse la pregunta ¿quién creó a Dios? Está dudando de su eternidad. Veamos Salmos 92. ¿Qué dice Salmo 92? Salmos 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Veamos ahora lo que dice Juan 8:58. Juan 8:58. Dice la palabra de Dios. Jesús les dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y por último, Apocalipsis 1:8 nos menciona, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, los tres tiempos, pasado, presente y futuro. O sea, Dios siempre ha existido. Dios no es un ser creado. Sáquese esa pregunta, ese interrogante en su mente, que es pecado, porque al hacerse la pregunta de que Dios es un Dios creado, vuelvo y repito, estamos negando su eternidad. ¿Y qué es algo eterno, jóvenes? O hermanos que me escuchan, ¿qué es algo eterno? Que no tiene ni principio ni fin, que siempre ha existido. La omnipresencia. ¿Qué nos dice la omnipresencia? Que Dios es ilimitado con respecto al espacio. Él está en todo lugar. O sea que mientras está ahorita aquí conmigo, está con usted donde quiera que se encuentra. Esa es la omnipresencia de Dios. Está en todo lugar. Voy a dar lectura únicamente de esos varios versículos. Ustedes los pueden comprobar. Pero el que más me gusta es Salmo 139. Salmo 139, del 7 al 10. Ahora hay que aclarar también que Dios está en todo lugar, pero en el corazón del incrédulo, obviamente no puede, Dios no está donde hay pecado, Dios no está donde alguien que no ha profesado su fe en Jesucristo, ¿verdad? Pero no es que Dios no esté, sino que obviamente no hay una acción directa de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios, el cual está como sello en cada uno de nosotros y eso asegura su omnipresencia. Pero Dios está en todo lugar. Veamos qué dice Salmo 139, de 7 al 10. Tenemos aquí el salmista. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el sol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me llegará tu mano y me asirá tu diestra. Dios está en todo lugar.
Voy a leer un versículo más. Veamos que dice Hechos 17:28. Vamos a tratar de leer un versículo del Antiguo Testamento y uno del Nuevo también, para verificar la confiabilidad de ambos. 17:28. Hechos 17:28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Número 5. La unidad. Significa que Dios no está dividido, es una sola esencia. Vamos a leer Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Más adelante vamos a hablar acerca de la Trinidad o Triunidad, como usted le quiera llamar, ver y reforzar un poco de la unidad que existe. ¿Qué es un Dios inmensurable? Inmensurable significa que no se puede medir, que no es limitado por un espacio geográfico. Veamos qué dice Isaías 66:1. Vamos a darle lectura a estos versículos rápidamente para que podamos avanzar. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Nuestro Dios es un Dios inmensurable. Entonces ya hablamos acerca de los atributos incomunicables. Veamos ahora acerca de los atributos comunicables. Debo de admitir que en estos hay varios autores teólogos que le dan una clasificación diferente, pero en la teología sistemática de Gruden nos da esta clasificación, así que esta va a ser la que vamos a aprender. Número 1, los que describen su ser, y dentro de estos está la espiritualidad. Debemos de entender que Dios es inmaterial, es invisible, sin composición o extensión. Cuando vemos esta definición aquí deberíamos de pensar por qué no se toma como parte de un atributo incomunicable. Entonces ya les voy a dar las razones por las cuales consideramos por qué no se toma como tal. Dios nos ha dado un espíritu para adorarle. Esa parte inmaterial que también nosotros tenemos, en lo cual mostramos una adoración a Dios. También debemos de entender que en el cual nos unimos con el Espíritu del Señor, al cual el Espíritu Santo da testimonio de nuestra adopción. Entonces podemos ver aquí cómo Dios nos ha dado una parte espiritual con la cual nos queda totalmente convencidos que es la parte con la cual le adoramos de una mejor forma, de cómo el Espíritu Santo también nos ha unido con ese cuerpo de Cristo y somos adoptados para su gloria. Y en el cual también pasamos a la presencia del Señor. Aunque nosotros sabemos que cuando morimos dejamos este cuerpo físico, pero qué interesante saber que espiritualmente hablando somos eternos. Número 2, la invisibilidad. Jamás podremos ver la esencia total de Dios. Como dijimos, eso se le llama que Dios es un Dios incomprensible. Todo su ser espiritual y sin embargo Dios se nos muestra mediante cosas visibles y creadas. Vamos a ver qué dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Con eso no quiero afirmar que Jesucristo es un ser creado, eso lo vamos a ver más adelante en cuanto a la cristología. Cuando hablemos de Trinidad también lo vamos a ver. Pero Dios se encarnó, Jesucristo se encarnó, pero el mismo Jesucristo afirmó que el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Entonces Jesucristo sí fue alguien visible para la humanidad, porque se tuvo que encarnar para que lo pudieran ver las personas en ese tiempo. Entonces de cosas visibles y creadas, Dios se muestra, ¿verdad? Pero la esencia total de Dios como Él es,
porque sabemos que Dios es espíritu, entonces no lo podemos afirmar. Solamente lo hemos conocido mediante cosas visibles y esa es Jesucristo. Y mediante cosas creadas, pues todo lo que nos rodea. Pero alguien me va a decir, aquí decía que a Dios nadie le ha visto. Pero de repente alguno de ustedes ha de pensar en alguna cita del Antiguo Testamento donde se menciona que Dios sí se mostró. ¿Será que realmente Dios se dejó ver tal como Él es? Veamos el ejemplo de Moisés. ¿Qué dice Éxodo 33? Vamos a leer Éxodo 33. Este pasaje es bien interesante y aquí hay mucho que pensar y determinar. Mire lo que dice Éxodo 33, 11. Tenemos aquí a Moisés. Y hablaba, dice, oiga bien la forma en cómo hablaba Jehová a Moisés, dice cara a cara. ¿Será que aquí nos está afirmando que Moisés le pudo ver? Como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entonces, este pasaje, ¿cómo nos dice que hablaba Moisés con Dios? Cara a cara, como alguien habla con cualquiera de su compañero. Pero mire lo que dice más adelante. Si usted sigue leyendo y nos vamos al versículo 20, dijo más, no podrás ver mi rostro, diciéndole Dios a Moisés, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Qué interesante. Entonces cuando se habla arriba en el versículo 13 de que Dios hablaba cara a cara, no está diciendo que se dejaba ver por Moisés, sino que al hablar cara a cara es una expresión para decir que había una plática o una relación cercana. Pero más adelante podemos confirmar que Moisés le dice, que Dios le dice a Moisés que no podrá ver su rostro porque nadie lo ha visto, sino que lo que se dejó ver Dios era las espaldas. No es una espalda así literal, sino que la parte de atrás de Dios. Es muy interesante ponerse a pensar en estos pasajes. Hay mucho que ver, hay muchas posturas, muchas interpretaciones, pero vamos a afirmar aquí lo que estamos afirmando es que a Dios nadie lo ha visto. Es un Dios invisible. No se puede ver a Dios, pero hubo alguna forma o manifestación de Él. Y eso es lo que conocemos como las famosas teofanías. Teofanías es la aparición de Dios. O sea que Dios de alguna forma se dejó ver, pero como la representación de algo. Entonces, a Abraham vemos que le hubo una teofanía, a Jacob también, incluso dice que hasta Jacob peleó con él, Isaías y también a otros se les apareció Dios, pero no se les apareció en su esencia total o en su esencia real. Dicen ellos que miraban como un hombre, o a veces dice el ángel de Jehová, y es de entender que a veces cuando hablamos el ángel de Jehová, o muchas veces cuando se apareció Dios, era Jesucristo Hijo. Entonces cuando llegamos a la conclusión que es Jesucristo el que se mostró representado en algo, entonces a eso se le conoce el término como cristofanías. Pero no queremos decir que Dios se ha mostrado o se ha presentado, sino en su esencia total, sino que es una representación, una aparición de Dios. Y claro, podemos decir que Dios se ha mostrado, pero a través de la persona de Jesucristo. Jesucristo dijo que el que me vio a mí ha visto al Padre. Y la pregunta sería, ¿cómo veremos a Dios en el cielo? ¿Cómo realmente es Dios? ¿Cómo es la esencia de Dios? Realmente no sabemos. Pero lo que sí sabemos es, y ahí tenemos los pasajes bíblicos, que cuando estemos en el cielo vamos a poder verle cara a cara. Y ahí sí va a ser en una forma literal. Ahí sí vamos a poderlo ver cómo es Él en su totalidad y vamos a conocer al 100% a nuestro Dios. ¡Qué bendición! Vamos a ver ahora los atributos mentales, rápidamente. Conocimiento u omnisciencia. Dios se conoce a sí mismo y todas las cosas reales y posibles en un solo acto sencillo y eterno.
Cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, dice que Dios lo sabe todo. Vamos a ver qué dice primera de Juan 3:20. Primera de Juan 3:20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Esa es la omnisciencia de Dios, el conocimiento de Dios, que es infinito. Otro atributo mental es la sabiduría. Dios siempre escoge las mejores metas y medios para lograr esas metas. O sea, Dios es sabio, Él sabe qué decisiones tomar, Él sabe cómo actuar. Y Dios no necesita nada ni nadie para poder tomar decisiones, porque Él es sabio. Número 3, la veracidad. Dios es el Dios verdadero y todo su conocimiento y palabras son a la vez verdad y la norma suprema de la verdad. Ya hablamos esto un poco, ya mencionamos algunos versículos en bibliología, entonces aquí tenemos nuevamente para que podamos recordar algunos de ellos. Ahora los atributos morales de Dios. Está la bondad, que Dios es la norma suprema del bien y que todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación. El amor, Dios se da eternamente a otros. Mire que Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gálatas 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo que antes lo hacía en la carne, lo hago ahora en la fe, en el cual el Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el amor de Dios. Y misericordia, la bondad de Dios hacia los que están afligidos y angustiados. Atributos morales. Otro atributo moral es la gracia. Ustedes ya conocen que es un don no merecido o un don inmerecido. Es la bondad de Dios hacia los que merecen solo castigo. Dice Dios que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ah? Pero si leemos el versículo 24 del capítulo 3 de Romanos, estamos acostumbrados a aprendernos Romanos 3:23, pero ¿qué dice Romanos 3:24? ¿Por gracia qué? Sois salvos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 6:26 también, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Romanos 6:26, porque la paga del pecado, porque la paga del pecado es muerte, mala dádiva de Dios. Entonces estamos viendo la gracia de Dios. Eso es, la gracia de Dios es aquello que está por encima de sobre todas las cosas. La gracia de Dios está por encima del pecado. La gracia de Dios está por encima de lo que está pasando hoy en el mundo. Entonces, en cualquier situación adversa que nosotros enfrentemos en la vida, recuerden la gracia de Dios. Es suficiente y está en todo. La paciencia. La paciencia es la bondad de Dios al retener el castigo de los que pecan por un periodo de tiempo. Y aquí me gustaría mencionar Primera de Pedro 3:20. ¿Qué dice Primera de Pedro 3:20? Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Hay otro pasaje también, si mal lo recuerdo, en Primera de Pedro, que dice que Jesús, que Dios no ha venido porque Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca. No recuerdo muy bien cómo es que dice el versículo, literalmente hablando, pero es una cita en Pedro también, cómo se muestra esa bondad de Dios, que si Dios no ha venido es porque lo que Él quiere es que todo llegue al conocimiento de la verdad, que el Evangelio sea predicado, que muchos se salven. Entonces por eso Dios es paciente, porque retiene también el castigo de los que pecan por un periodo de tiempo. La paciencia de Dios. Santidad. Dios está separado del pecado
y dedicado a mantener en alto su honor. Quiero leer aquí en Isaías únicamente, tenemos bastante referencia. Isaías 6:3. Dice Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. También un mandato dice: sed santos porque yo soy santos. Entonces Dios también está compartiendo su santidad con nosotros. Solamente que debemos de saber nosotros que esa santidad que nosotros tenemos es una santidad posicional nada más. Será perfectamente, ¿verdad?, vista en nosotros cuando Dios nos dé ese cuerpo glorificado, porque nosotros pecamos. Dice que hay un versículo también en la Biblia, dice que sin santidad nadie verá al Dios. Entonces Dios manda a que imitemos su santidad. Creo que es Hebreos 12, 10, 14, por ahí. Entonces, qué interesante cómo Dios ha comunicado su santidad. La justicia. Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto y él mismo es la norma final de lo que es recto. Celo. Dios continuamente procura proteger su honor. Él aborrece la idolatría porque Dios no cede su gloria ni su honor a nadie. Cuidado de andarle atribuyendo algo a otra cosa que no sea Dios, que le pertenece solo a él, o cuidado de darle la prioridad a otras cosas antes que a Dios. Mucho cuidado porque Dios es un Dios celoso. La ira. Dios detesta intensamente todo pecado. A la luz de todas las escrituras se ha visto cómo Dios ha mostrado su ira contra los pecadores. Y yo creo que todavía lo sigue haciendo. Todavía Dios se muestra su ira, pero hay algo que lo detiene. Y es la presencia del Espíritu Santo todavía en este mundo caído. Por eso es que Dios se detiene. Sumado a todo lo que ya mencionamos, la paciencia que Él muestra, la gracia de Dios que está hoy en día. Entonces usted y yo somos una generación privilegiada porque Dios es paciente con nosotros, Dios muestra su gracia con nosotros, Dios nos ama y definitivamente está en control de nuestras vidas. Están los atributos de propósito también, o sea, la voluntad, que es el atributo de Dios por el cual aprueba y determina realizar toda acción necesaria para la existencia y actividad de sí mismo y toda la creación. Entonces podemos ver cómo Dios muestra su voluntad sobre la creación y la preservación, sobre el gobierno, sobre la elección y la reprobación, su voluntad en los sufrimientos de Cristo, en la regeneración, en la santificación, los sufrimientos de los creyentes, la vida y el destino del ser humano también. En todo eso Dios muestra su voluntad y aún en cosas más pequeñas de la vida. Veamos también ahí un poco acerca de la omnipotencia. ¿Qué significa la omnipotencia? Significa que Dios es todopoderoso y capaz de hacer cualquier cosa consecuentemente con su propia naturaleza. Y fíjense que Dios a lo largo de la Biblia se ha revelado como el Dios todopoderoso. Lo hizo con Abraham, lo hizo con Moisés, lo hace con los creyentes, lo sigue haciendo con nosotros. Y varias veces a Juan en el Apocalipsis se presenta como el Dios todopoderoso. Pregunta, ¿tiene la omnipotencia, o sea, el poder de Dios, alguna limitación? ¿Qué creen ustedes? La respuesta es sí. Y en dos áreas la podemos ver. Mire qué interesante. Claro que la omnipotencia de Dios se ve limitada. Y mire qué interesante lo que vamos a leer. Hay limitaciones naturales. Esas limitaciones naturales incluyen las cosas que Dios no puede hacer porque son contrarias a su naturaleza. Por ejemplo, la omnipotencia de Dios en el mentir. O sea, Él no puede mentir. Tampoco puede ser tentado a pecar. Él no se puede negar a sí mismo. Entonces, en cierto sentido, sí está limitada la omnipotencia de Dios. Y también están las limitaciones autoimpuestas, que son esas cosas que Él ha decidido no incluir en su plan, aunque pudieran haber sido incluidas por no ser contrarias a su naturaleza. Por ejemplo,
Él no escogió escatimar a su hijo, de hecho así fue, no lo escatimó, ¿ah? Sí eligió a su hijo para que sufriera, para que viniera a este mundo. Tampoco no escogió a salvar a todas las personas. Desafortunadamente, como dice la palabra de Dios, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Él no eligió a todas las naciones en los tiempos del Antiguo Testamento, únicamente eligió a Israel. Él no eligió a Esaú, que sabemos que Esaú era el primogénito de Isaac, pero él a quien eligió fue a Jacob. Él no escogió librar de la muerte a Jacobo tampoco. Entonces, en cierto sentido, están las limitaciones autoimpuestas. En el pasado, el poder de Dios se vio en la creación. Entonces sabemos que Dios es un Dios omnipotente. En la preservación de todas las cosas, en la liberación de Israel de Egipto, pero la demostración más grande de su poder, ¿cuándo creen ustedes que fue? Cuando Cristo resucitó dentro de los muertos. Vamos a leer este pasaje. Segunda de Corintios. Dice, Segunda de Corintios 3:14. Permítame aquí. Segunda de Corintios. Vamos a ver dónde está. Segunda de Corintios 13:4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Para el creyente, el poder de Dios se relaciona con el Evangelio. Dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Con su seguridad también, con su esperanza de una resurrección corporal y con la vida diaria. Veamos ahora acerca de la soberanía de Dios. La palabra significa principalmente que Dios es un jefe, es un Dios supremo. Dios hace lo que a Él le place. Dios tiene el control de todas las cosas. Eso significa la soberanía de Dios, que Él hace todo de acuerdo a su santa y soberana voluntad. Habla primero de posición, que Dios es el ser principal en el universo. Después de poder, que Dios es supremo en poder en el universo. Cómo ejerce Él ese poder está revelado en las Escrituras. Un soberano pudiera ser un dictador, dice aquí, Dios no lo es. O un soberano pudiera abdicar el uso de sus poderes, Dios no lo ha hecho. Finalmente Dios está en completo control de todas las cosas, aunque Él puede decidir que ciertos eventos ocurran de acuerdo a las leyes naturales que Él mismo ha ordenado. Es soberano porque Él tiene un plan, y ese plan lo incluye todo, el cual Él mismo controla, que incluye el mal, pero no lo involucra a Él en el mal, y que definitivamente es para la alabanza de su gloria. Ahí tienen las citas bíblicas ustedes para que las puedan leer y comprobar todo esto que les estamos mencionando. Y están también otros atributos, pero tampoco no menos importantes. La perfección. Dice que Dios posee completamente todas las cualidades excelentes y no carece de ninguna parte, de ninguna calidad que sea desechable para Él. Sí, también se menciona que la ley de Jehová es perfecta, obviamente, y Él creó la ley, entonces significa que Dios también es un Dios perfecto. Veamos qué dice Mateo 5:48. Vamos a leer únicamente este pasaje. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Número 3, la bienaventuranza. Esto significa que Dios se deleita plenamente en sí mismo y en todo lo que refleja su carácter. Y en tercero, la belleza, que es ese atributo por el que Él es la suma de todas las cualidades deseables. Ahora, para terminar esta parte de los atributos del carácter de Dios, solo vamos a dar brevemente ciertas observaciones, algo que ustedes deben de tener en mente. En primero, deben de saber que los atributos no deben ser considerados como parte de Dios. No le podemos atribuir a Dios un atributo
no anula a otro atributo. Los atributos se relacionan unos con otros. Un atributo no limita a otro. Los atributos no pueden separarse. Se hace por razones de estudio, como lo vimos acá, ¿verdad? Que hablamos de atributos comunicables, no comunicables. Hablamos de atributos que representan su ser. Están los atributos mentales, los atributos morales. Esa clasificación solamente es para que nosotros las podamos entender, pero no los podemos separar. Todos los atributos son propios de cada persona de la Trinidad. ¿Qué significa esto? Que tanto el Espíritu Santo, tanto Dios Hijo y tanto Dios Padre comparten los mismos atributos. Todos tienen los atributos divinos. Los atributos son características esenciales de Dios. Dios no sería Dios si le hiciera falta uno de ellos. Los atributos no son virtudes que el hombre adjudica a Dios. No se le puede atribuir a algo a Dios que ya es parte de él. Por eso recuerden que el término que mejormente hace juicio a esto es las perfecciones de Dios. Por estar basados en la revelación y por ser la revelación limitada, no debemos concluir necesariamente que los atributos que conocemos son los únicos atributos que Dios posee. Porque ya sabemos que hay un pasaje en Deuteronomio, si mal lo recuerdo, que Dios no ha revelado todo, solo lo que nosotros necesitábamos. Y lo que mayormente nosotros necesitábamos era que se nos revelara el plan de salvación.